Dios desde la razón. Para entrar en el tema, quiero aclarar tres términos. Teos, Dios. Entonces, la primera palabra que nosotros nos encontramos es ateo. A es una negación. Por lo tanto, ateo es una persona que niega la existencia de Dios. Por el contrario, un teísta es alguien que afirma la existencia de Dios. En cuanto a la palabra de agnóstico o una persona agnóstica, viene de gnosis, que significa conocimiento, y a negación. Por lo tanto, es alguien que niega la posibilidad de conocer para afirmar o negar la existencia de Dios, ¿no? Podemos decir una especie de intermedio, pero bueno, no precisamente. Ahora, vamos a lo que comúnmente nosotros llegamos a escuchar en la actualidad. Mira, voy a mezclar un poquito en esta parte de la ciencia, porque sobre todo ya en el cientificismo no es una postura científica, de hecho es una postura filosófica. ¿En qué sentido? Bueno, la ciencia tiene sus propios métodos a través de la observación, la hipótesis, la experimentación, llega a teorías a través de este tipo de métodos, pero no es el único método para alcanzar un conocimiento o una verdad. De hecho, por ejemplo, tenemos diferentes métodos, como el caso del método legal, por ejemplo, que es para demostrar si alguien está diciendo la verdad o si algo es verdadero, ¿no? Entonces, no utiliza el método científico para esto. Hay que tomar en cuenta entonces que el cientificismo tiene sus limitantes. De hecho, más adelantito mencionaré un poquito de la epistemología, que se trata de entender cuáles son los alcances y cuáles son los límites del conocimiento. Ahora, en este sentido, la ciencia tiene también un método propio y tiene sus propios limitantes. Estudia lo físico, lo material, lo tangible, lo cuantificable, pero no una realidad que está más allá de lo que acabo de mencionar. Entonces tiene límites naturales y es obvio, porque no se puede meter en ámbito de la moral, de la lógica, la metafísica o la estética, aunque en muchas ocasiones presupone este tipo de conocimientos. Y esto lo quiero mencionar precisamente porque hay dos de los grandes ateos declarados en el mundo. Uno de ellos ya falleció, Stephen Hawking, quien era un físico pues muy brillante. Y digo muy brillante porque fue muy brillante en su materia. Era físico. En la física aportó ciertos conocimientos relevantes, pero repito una vez más, en el ámbito. El otro, Richard Dawkins, es biólogo propiamente, y él, pues justo también en su campo, pues respetable, ¿no? Porque es su ámbito. Ahora, el problema está cuando se salen de su campo y empiezan a generar opiniones que se salen fuera de su método, del método científico. Ellos ambos afirmaron Dios no existe. Richard Dawkins, por ejemplo, escribió un libro que se llama El espejismo de Dios. Y ahí es donde niega, refuta, según él, según lo que ha soñado, que refuta las cinco vías de la existencia de Dios es Santo Tomás de Aquino, que la malentiende, la malinterpreta y básicamente destruye un hombre de paja, ¿no? Construye un hombre de paja y trata de destruirlo. Pero bueno, ese es otro tema. Lo que quiero decir es que ellos, repito una vez más, en su ámbito serán personas muy brillantes, pero fuera de su ámbito hay límites. O sea, no pueden opinar de todo, no son todólogos, a eso me refiero. Entonces, por ejemplo, la ciencia, como he mencionado, tiene sus límites. Por ejemplo, la ciencia no puede explicar si algo es bueno o malo. A través del método de la observación, no puedes emitir un juicio en cuanto de bueno o de malo. No puede demostrar si alguien te ama o no te ama, si finge o es real, ¿no? Si algo es bello, eso, por ejemplo, la estética no lo podría explicar muy bien. No puede explicar el sentido de la vida humana. No puede explicar el hecho de que todas las personas, independientemente, tengamos diferentes capacidades, estemos, digamos, plenamente sanos o enfermos, que tenemos la misma dignidad. La ciencia tiene sus límites. Tenemos por otro lado la libertad. No puede explicar si existe o no existe la libertad como tal. Y por supuesto, el tema que nos atañe el día de hoy, la existencia de Dios, no puede meterse en este ámbito, ¿no? Si opina, el hecho de que un científico opine sobre la existencia de Dios, es eso, una opinión. ¿Es especialista? No lo es. Un teólogo podríamos decir que sí es especialista en este ámbito, ¿no? Un filósofo tendría más argumentos para hablar del tema también, pero no un científico.
Si ya un científico emite una opinión, se sale de su campo y entra al área de la filosofía, específicamente las ramas, la ontología, la metafísica, ¿no? Entonces, bueno, eso es. Justo lo que quiero mostrar a continuación es esto. A ver, la epistemología ya mencionado, ¿no? Se habla de los alcances y límites del conocimiento. La ontología estudia el ser en cuanto ser, ¿no? La existencia misma y el fundamento de esta existencia. La metafísica, por ejemplo, habla de las realidades últimas o sus principios generales. En la naturaleza hay reglas que ya están dadas, que ya están ahí y que el hombre no es que las cree, sino que las descubre. Y esto precisamente nos lleva a una realidad, no solamente lo palpable, lo empírico, sino una realidad que está más allá, ¿no? Incluso la misma lógica que la ciencia presupone muchos conceptos lógicos, pues básicamente ya están dados, ¿no? Y el hombre solamente los descubre. Por otra parte, hay una materia, una rama que se llama teología filosófica o teología natural, teodicea también. Esta rama se encarga de la existencia y atributos de Dios mediante la razón. O sea, solamente a través de la razón se llega a esta conclusión de que existe un ser al cual nosotros conocemos como Dios y que tiene ciertos atributos. Repito una vez más, solamente mediante la razón. Y esto, justo, nosotros lo vemos en algunos filósofos antiguos, ¿no? De Grecia, por ejemplo, uno de los famosos filósofos, Platón, que nos habla tanto de una idea del demiurgo, pero ahorita me quiero centrar en esta idea de el bien como una realidad suprema, una causante del ser, al cual, pues justo, o sea, nos da ciertas luces para entender que hay una realidad superior, ¿no? Esto lo dice en el libro de la República, capítulos 6, perdón, libros 6 y 7. Entonces, él también nos habla del ser, nos habla de la esencia. La esencia es aquello que hace que una cosa sea lo que es. Y la participación, que va a ser conceptos sumamente importantes para entender en este sentido quién es Dios, cómo es Dios. Ahora también, por ejemplo, tenemos a Aristóteles, que nos habla de este motor inmóvil. Inmóvil no en el sentido de que no se mueva, sino que es el generador básicamente del movimiento. Movimiento entendido como cambio, paso de la potencia al acto, que son términos que Aristóteles también utilizará, ente, ¿no? Y bueno, aquí menciona algunas características de este primer motor inmóvil, como una entidad eterna, como un ser inmóvil justo, como un ser que separado de las cosas sensibles, es decir, algo no material, inmaterial podríamos decirlo, algo que no tiene partes, es decir, es indivisible, es uno, ¿no? Entonces, esta entidad, pues justo ya nos suena a lo que nosotros conocemos actualmente como Dios. Ahora, ¿cómo es posible que estas personas, estos filósofos, solo he mencionado dos, hay más ciertamente, ¿no? Que concebían precisamente a un ser sobrenatural o digamos, a realidades metafísicas en este sentido, que tiene mucha relación con el Dios que nosotros conocemos actualmente. Ahora, hay un personaje, una persona muy importante llamado San Justino Mártir, en su libro Apología, nos dice todo cuanto han dicho de bien, ¿no? Los filósofos o los legisladores lo han contemplado y expresado gracias a una semilla del verbo que en ellos estaba. O sea, hace alusión a que a pesar de que vivieron en diferente cultura, diferente época y no conocieron como tal a Cristo, la verdad plena, pues ya nos hablaban de ciertas verdades que hoy en día nos ayudan y nos reafirman esta existencia de un ser llamado Dios. Entonces, es eso precisamente. Ahora, había una disputa, sobre todo en el medievo, entre que si la verdad filosófica con la verdad teológica eran una misma o que cada quien era, digamos, de alguna manera por su, o sea, había una verdad filosófica, una verdad teológica, si podía haber relación entre ambas o si eran totalmente distintas. Algunos opinaban que, bueno, estas dos verdades, podías creer tú en una verdad filosófica, una verdad teológica y a veces hasta se contradecían, pero era válido. Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, filósofo y teólogo, pues él hace una relación y dice, no, solamente existe una sola verdad.
Entonces la filosofía como la teología justo hablan de una sola verdad. No puede haber contradicción. Y si hay contradicción es porque no se ha entendido bien, ¿no? Y se necesita profundizar más en estas dos disciplinas. Ahora, el mismo Santo Tomás de Aquino nos presenta algunas vías, de hecho, nótese así, ¿no? Vías, caminos para llegar a la existencia de Dios a través de la razón. Y él parte de la parte sensible, la realidad, vamos a decirlo así, la realidad cotidiana, para llegar a la necesidad, ponga atención a esto, la necesidad de un ser que pueda explicar esto. Y él nos habla de la vía del movimiento entendido no solamente como desplazamiento, sino como cambio propiamente. La vía de la causalidad eficiente, es decir, la causa y el efecto. Habla también de lo contingente, es decir, aquello que, lo efímero, vamos a decirlo así, pero lo necesario, que asume que un ser necesario es Dios, los grados de perfección también, y por último el de la finalidad. Entonces, él lleva ciertas conclusiones y él menciona un primer motor, una causa primera, un ser necesario, un ser máximo y una inteligencia ordenadora. Entonces, él, a través de la argumentación filosófica, que de hecho son 7 en realidad, pero los más populares son cinco vías conocidas, pues argumenta esta existencia de Dios. Entonces, él da algunas pautas para esta reflexión, que en la actualidad todavía se siguen discutiendo, se siguen reflexionando, se siguen profundizando. Ahora, ¿es el único? No. De hecho, hay varios filósofos que han tratado de abordar, miren, porque la existencia de Dios o la no existencia de Dios es una pregunta fundamental que en la actualidad y en el futuro se seguirá cuestionando, porque si es que existe esta realidad que conocemos como Dios, pues interpela en toda la realidad conocida en la actualidad, ¿no? Entonces, por eso es que filósofos se han acercado también a argumentar la existencia de Dios. San Anselmo fue uno, el argumento ontológico. Descartes posteriormente trata de reformular este argumento. Leibniz habla de los mundos posibles. William Paley habla de la analogía del relojero, que es una muy conocida, por cierto. Kant nos habla de un postulado práctico necesario de la razón. Lewis nos habla de un legislador moral divino. Entonces, tratan de argumentar esta existencia de Dios y nos preguntamos, bueno, es que solamente en la antigüedad, ¿no? En la actualidad también hay pues algunos de estos filósofos, no los voy a mencionar todos, véanlos en pantalla, pueden pausar, pues justo que pues nos hablan de esta dialéctica entre la fe y la razón, entre el ser teísta y al mismo tiempo puede ser filósofo, puede ser científico y no hay ningún problema. Tenemos algunos casos, por ejemplo, acá tenemos a Alvin Plantinga, que es un filósofo analítico, tenemos a William Lane Craig, que es filósofo y teólogo cristiano, él tiene un canal que se llama Fe Razonable, y también donde hace muchos debates, mucha información muy interesante. Y bueno, tenemos algunos otros, por cierto, tenemos a un sacerdote mexicano, Mauricio Buchot, donde habla de que creer en Dios es razonable. Y bueno, también tenemos algunos otros más. Por ejemplo, tenemos a Forrest, que habla de un teísmo científico. Y bueno, con esto no estoy apelando a que, bueno, porque ellos son, no sé, grandes filósofos o científicos, ya por eso Dios existe. No, no es así. Me estoy refiriendo a que existe la argumentación filosófica también sobre la existencia de Dios y actualmente pues, se habla de esto en el ámbito académico. No es algo puramente sencillo. Algunos me da, no sé, o sea, me cuestiona mucho que algunos de manera muy simplista hablen, ¿no? Por ejemplo, de manera peyorativa hacia los creyentes de que es una fe impuesta. Ellos creen porque nacieron en un lugar donde de por sí creen, ¿no? Si hubieran nacido en otro país, tal vez fueran ateos, tal vez creerían otra religión. O sea, argumentos muy simplistas que atacan más que nada a la persona y no propiamente al argumento. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, justo lo que va a mencionar a continuación es un ateo, perdón, Anthony
Anthony Flew, que fue uno de los ateos más influyentes en su tiempo, escribió un libro que se llama Teología y Falsificación, donde pues muchos de los ateos de renombre citaban a él, justo en el siglo, estamos hablando del siglo pasado, siglo XX, para argumentar justo en contra de la creencia de Dios. Ahora, lo que pasó después fue que en el 2004 él pues anuncia que ya no es ateo, sino que es deísta. Y ahora te explico qué es deísta. Pero vamos a leer esta frase que dice, seguí la evidencia a donde me llevó y ya no pude negar una mente detrás del universo. O sea, a final de cuentas llegó a considerar la existencia de un ser creador, aunque el deísmo propiamente no es igual que el teísmo con T, porque la diferencia es justo que sí existe un creador, pero según Anthony Flew, está desligado de su creación, o sea, no interviene en esta creación. Sí existe, pero no interviene. Entonces, por lo menos dio un paso, ¿no? Que yo creería que más adelante, si ya fue a una avanzada edad, pues él hubiera dado el paso al teísmo, pero se quedó en el deísmo, por lo menos reconoció que sí existe una mente detrás de este universo, ¿no? Entonces, esto como un dato, pues justamente para mí da un dato interesante. Ahora, vamos avanzando. En esta es una de las cuestiones más importantes. ¿Por qué existe algo en vez de nada? Y esta pregunta para muchos no tiene ningún sentido, porque asumimos como una, o sea, como, lo asumimos como una necesidad ya. O sea, pues existimos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, sí, pero esto que existe, esta realidad que existe, pudo haber no existido. Sin embargo, existe. Y la cuestión es aquí que de la nada nada sale. No puede algo de momento brotar a la existencia de manera espontánea, sin una finalidad, sin una intención, porque no pasa así en nuestra cotidianidad. Es decir, no es que vamos caminando por la calle y de repente aparece un árbol, ¿no? O sea, no era y de repente llega al ser, del no ser al ser. No es posible, ¿no? Entonces, si nos cuestionamos entonces de dónde viene todo esto. Y aquí hay uno de los argumentos que a mi parecer no es filosóficamente hablando de los mejores, pero sí de alguna manera nos hace entablar un diálogo con personas que tal vez no están muy versados en el ámbito filosófico, pero si a través de esta lógica podemos nosotros llegar a un buen término. Y este justo es el argumento cosmológico Calam, en su versión Calam. Digo, hay varias versiones, pero esta me parece una de las más interesantes, ya que se basa en lo siguiente. Premisa uno, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa 2, el universo comenzó a existir. Por lo tanto, perdón, conclusión, el universo tiene una causa. Vamos a desmenuzar cada uno de estos argumentos. Y bueno, la premisa uno dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa, puesto que, como hemos mencionado, no es posible, es imposible que de la nada absoluta surja algo, porque, repito, no es como que sea verificable, lo podamos ver, lo podamos constatar, porque hemos mencionado ya, de la nada nada sale. Si comienza a existir, necesita una razón suficiente. De hecho, hay un principio fundamental que se llama el principio de razón suficiente, justo que las cuestiones complejas bueno, más bien lo que empieza a existir tiene una razón de su existencia. Y en este sentido hablamos de una causa y un efecto. Si hay un efecto es porque hay una causa, ¿no? Y bueno, pues aquí profundizaríamos más, pero nos quedamos con esto un poquito más sencillo de entender. Premisa número dos, el universo comenzó a existir y aquí nosotros decimos si el universo, me voy a basar un poquito en la ciencia, sobre todo, repito, para tener este diálogo un poquito más comprensible, voy a dejar un poquito de lado esta parte filosófica, aquí nos sentamos en algo evidente, ¿el universo es eterno o comenzó a existir? Bueno, la evidencia científica actual nos demuestra que tanto el tiempo y el espacio tienen un comienzo, el universo mismo tiene un comienzo, y esta es una teoría científica que se llama la teoría del Big Bang, que muchos conocemos, propuesta por este sacerdote y físico Georges Lemaitre, un sacerdote belga, el cual propone un inicio temporal del universo, y entonces
nos habla de un universo no eterno, sino un universo con un principio. También hablamos de una teoría que nos habla de la expansión del universo, no recuerdo ahorita cómo se le llama como tal. El principio de singularidad, si no mal recuerdo, me corrigen ahí en los comentarios si es que estoy mal, pero habla de sí, también la expansión del universo, pero si hablamos de una expansión, hablamos de que en un punto de la existencia, pues hay una singularidad, es decir, todo inicia en un punto para poder expandirse, ¿no? Entonces, también hablamos, por ejemplo, de la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la energía se está agotando. Y si algo se agota, tuvo que tener un comienzo, ¿no? Entonces, estas teorías apoyan justo la idea de que de un universo que comienza en un punto en la existencia. Ahora, vamos con la conclusión. La conclusión es esta. Entonces, el universo tiene una causa. Ahora, la cuestión acá es cómo deducimos nosotros las características de esta causa, ya que pues justo hablamos de, o sea, el hecho de que haya una causa, no sabemos cómo tiene que ser esta causa. Sí, claro. De hecho, si existe esta causa, tiene necesariamente que ser inmaterial, puesto que si hablamos de un punto en el cual empieza a existir lo material y esto es antes de ese punto, pues hablamos de algo inmaterial. Si empezó a existir el tiempo, entonces hablamos de algo atemporal y obviamente tenemos esta característica de poderoso porque pues para hacer lo que hizo, para originar lo que existe, tiene que ser alguien que tiene poder. Y por supuesto, pudo hacerlo, pudo no hacerlo. Y en este sentido hablamos de la voluntad, es decir, la libertad para crear o no crear. Entonces, y pues esto nosotros le razonamos precisamente, nosotros le hemos puesto un nombre, el cual conocemos como Dios. Este es uno de los argumentos que se ha utilizado para entablar un diálogo con los no creyentes, con los ateos. Y bueno, pues de alguna manera nos hace dar un acercamiento. Hay muchos más, yo me he limitado a algunos de ellos. Como de alguna manera, repito, más en el ámbito académico, se suele entrar en diálogo, sobre todo cuando hay una honestidad intelectual. En el ámbito meramente, vamos a decirlo así, vulgar, por así decirlo, se suelen utilizar pues argumentos un poco simples, sencillos, los cuales pues de alguna manera pues también se requiere dar una respuesta. Y esto lo he visto, por ejemplo, en varios de los videos que estos ateos tratan de atacar la creencia, la fe de la gente en un ámbito un poco simplista. Y pues bueno, vamos a tratar de dar una respuesta a algunos de ellos. Tenemos el primero, y lo he escuchado en algunos adolescentes que vieron un video de TikTok donde dice el argumento de la omnipotencia lógicamente imposible. ¿Puede Dios crear una piedra que él mismo no pueda levantar? ¿No? A ver, a simple vista, es que si nosotros entendemos a Dios como un Dios que puede hacer absolutamente todo, incluido lo ilógico, bueno, esa es una concepción errónea. En realidad, Dios no es ilógico, ¿no? O sea, puede haber un soltero casado, es que no tiene sentido, ¿no? A ver, si yo me golpeo con el puño en la cara y me desmayo, ¿yo sería fuerte o débil? ¿No? O sea, son cosas que no tienen sentido. Y esta frase, aunque parece muy profunda en realidad, es una frase sin sentido, es contradictoria en sí misma, es hablar de un círculo cuadrado y pues Dios no es ilógico, Dios no atenta contra el mismo principio de no contradicción, de ser y no ser. De hecho, esto en el ámbito filosófico es más profundo, pero bueno, simplemente tratemos de entender esto. Dios no es ilógico. Dios no puede de alguna manera violar este principio de no contradicción, ser y no ser, ¿no? Ahora, el otro, que es muy común también, suelen decir algunos ateos, es que tú crees en Dios, en el Dios cristiano, porque pues dependiendo del lugar y la época de donde naces, si hubieras nacido en la India, serías budista, perdón, hinduista, bueno, el budismo también surge de la India, si fueras, si hubieras nacido en China, serías taoísta, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso nosotros creemos en el Dios cristiano. Bueno, aunque pareciera profundo, en realidad no están atacando el argumento de la existencia de Dios, ¿no?
están atacando básicamente la genética, y esto es una falacia que se llama falacia genética justo, porque no atacan el argumento en sí, te atacan a ti, ¿no? A tu genética, a tu cultura, de alguna manera. Entonces, es como, por ejemplo, si alguien dice, bueno, es falso porque lo vi en TikTok. O sea, sé que en TikTok hay mucha información y habría que ver también con qué evidencia cuenta, qué respaldo tiene, qué veracidad tiene lo que está diciendo, pero pues no por el hecho de que algo venga de alguna manera, de algún lugar, de alguna persona, ya podemos descalificarla, ¿no? Entonces, no, no es posible. Entonces, repito, este supuesto argumento, pues no ataca el argumento en sí de la existencia o no existencia de Dios, ataca a la persona y esto no tiene mucho sentido. Ahora, este es otro de los más complejos, no tanto a nivel filosófico, porque eso es un poco más sencillo, sino a nivel emocional. Cuando se ataca, de alguna manera se trata de argumentar o se trata de convencer al otro apelando a la parte sentimental, pues es un poco tramposo, vamos a decirlo así. Ahorita lo vamos a explicar por qué. Si Dios es tan bueno, si Dios es bueno, poderoso y lo sabe todo, ¿por qué existe el mal? ¿No? Formulado de esta famosa frase de Epicuro, que por cierto, Epicuro en realidad no es que no creyera, no es que fuera ateo, en realidad sí creía digamos, también en una divinidad, pero cuestionaba o atacaba cierto concepto de divinidad que se tenía en la época, ¿no? Y bueno, a ver, podemos entender el mal en dos sentidos. Primero, el mal moral. Y el mal moral tiene que ver directamente con acciones humanas, por ejemplo, la violencia, los abusos, la corrupción, pues surge justamente de la injusticia que el mismo ser humano comete. De hecho, pensemos que una persona que sufre pobreza es porque alguien desvió recursos, dinero, o hay corrupción de por medio y personas que gozan la riqueza y personas que sufren, ¿no? Entonces, ahí depende de los actos humanos. Aquí es algo tramposo porque, o sea, no es que de alguna manera, no sé, o sea, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? O sea, estamos tratando de echar la culpa a Dios de cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana. Por otra parte, tenemos el mal natural como las enfermedades. Y aquí creo que es donde hay un poquito más de cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un niño sufra, no sé, alguna enfermedad terminal siendo un niño? ¿Por qué Dios permite eso? Y en efecto, Dios permite eso. La pregunta es ¿por qué o para qué? ¿Por qué Dios permitiría el sufrimiento? ¿Por qué Dios permitiría que Jesús, su Hijo, sufriera el tormento de la cruz? ¿Por qué Dios permitiría eso? ¿No? Esa es la cuestión. Y bueno, ¿por qué Dios permite que suframos, no? Dios puede sacar un bien de algo malo, o sea, de una situación adversa, puede sacar un bien. Pues sí, de hecho. Nosotros, por ejemplo, notamos desde la experiencia cotidiana, pensemos en un terremoto en el cual hay personas que mueren, repito, una causa, no la causa Dios, es una causa natural del mundo, donde hay personas que sufren. ¿Y cómo es que ese sufrimiento a nosotros, seres humanos, nos hace sacar lo mejor de nosotros para tratar de ayudar, ¿no? Hay veces en las que nosotros, por ejemplo, hemos experimentado sufrimientos, pero una vez que lo pasamos, hemos sido más fuertes, hemos aprendido algo, hemos visto la vida de otra manera, hemos retomado el camino del bien. Entonces, justo en este sentido va, Dios permite cosas precisamente porque hay justamente una intención más allá, que no conocemos en el momento y que sufrimos en el momento, pero con el tiempo se comprende. Entonces, en este sentido, también podemos decir que el mal no es como tal una cosa que ha sido creada por Dios, ¿no? Que ha sido impulsada por Dios, sino es la ausencia de el bien, una privación del bien. Esto se entiende, bueno, un sentido más profundo, pero lo trato de explicar de manera sencilla. Es decir, existe en sí el bien. El alejarse del bien es lo que llega a ser una privación, en este sentido, el mal. Y bueno, algo más o menos general. Eh, por otra parte, y ya para ir cerrando, esta sería la última parte, quiero mencionar esta, ¿no? Hay muchos que apelan a la falta de pruebas empíricas. Y si nosotros esperamos encontrar o demostrar que Dios existe a través de la ciencia con su método que se basa justo en la experimentación, la observación, en algo físico como tal, queremos encontrar, no sé, una huella física de Dios,
pues no lo vamos a encontrar realmente. Pero de alguna manera, pues se trata de dar respuesta a estas personas. Y fíjense, la misma lógica que ellos utilizan, pues justamente es lo contrario, ¿no? Porque según el consenso de varios científicos, se asume que conocemos apenas o casi el 4% del universo. O sea, conocemos el 4%. Por lo tanto, el 96% del universo son aproximaciones, ciertamente. Es desconocido para nosotros. Pero, según esta misma lógica, entonces, ¿cómo es que el ateo asevera Dios no existe? Porque no ha encontrado ninguna prueba empírica de su existencia, si apenas llegamos al 4% del conocimiento del universo. Pero el 96% no lo conocemos, entonces no, o sea, esta misma lógica. Pero como he dicho, pues no, no todo es empírico, hay hechos reales no empíricos. Ya he mencionado hace un momento las leyes lógicas, los principios morales, la existencia de otras mentes, ¿no? También de realidades que físicamente no las podemos comprobar, pero de manera racional podemos acceder a este tipo de verdades. Dios, pues, es una realidad metafísica, no física. Es decir, pues no podemos reducirlo a justo a la parte física. Y pues bueno, esta es una manera en la cual he tratado de abordar pues justo esta idea de la existencia de Dios, pues a través de la razón. Espero pues haya quedado más o menos claro. Ciertamente hay muchas cosas que nos rebasan, que tendríamos que profundizar y profundizar, reflexionar y reflexionar, pero de alguna manera esto es algo un poco general que nos puede dar un poco de luz. Pues muchas gracias por llegar hasta este momento del video. Te agradezco el que hayas escuchado este mensaje.